Bien, continuando con este estudio, en la tercera entrega de este canal, he estado un poco pensando en el intervalo sobre aquellas personas muy obcecadas, defensores del pago del diezmo dentro de las iglesias, pero por más que sea así, es muy evidente para ustedes, señores, creyentes, hermanos, que lo que está diciendo el Señor es así y no admite otra interpretación posible, a no ser que desee intencionalmente usted o su pastor torcer las sagradas escrituras, que aquello que dijo el Señor fue: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, el diezmo, la menta, el eneldo y el comino, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquello, lo más importante que esos hipócritas habían dejado de cumplir, que era la justicia, la misericordia y la fe. No podría estar refiriéndose al diezmo, porque esos hipócritas aún lo seguían pagando. Juzgue usted, ¿qué puede ser más importante para el Señor? Y que Él dice no hay que dejar de hacer. Y note que dice hacer, no dice dejar de pagar, dice dejar de hacer. Como debería ser si es que el Señor se estuviera refiriendo al pago del diezmo para mantenerlo en la gracia para la iglesia. El diezmo. El diezmo es la menta, el eneldo y el comino. Bueno, el diezmo o la justicia, la misericordia y la fe. Además resulta curioso, por decir lo menos, cómo hay pastores que obligan a sus congregaciones a pagar el diezmo hoy en día para no tener ellos que pagar el diezmo de los diezmos, que es lo que debe pagar toda iglesia que pertenece a una organización. Otra de las cosas, han decidido muchos pastores retirar sus afiliaciones a esas iglesias y seguir funcionando como iglesias independientes, y de esta manera no tener que pagar ese diezmo de los diezmos. Al igual que en Hebreos 7, 5, aquí vuelve a señalar que el diezmo era de la ley. Dice textualmente, de la ley. Y en la última parte del versículo destaca que esto era necesario hacer. No dice que es necesario hacer. ¿Por qué? Resulta evidente, porque eso era de la ley, y la ley corresponde al pasado. La gracia de Dios al presente ya no es necesario para la iglesia, porque Dios abolió la ley en la cual, como vimos, se incluye el diezmo. Ahora, está tratando con un pueblo espiritual el Señor. No está tratando con un pueblo terrenal como fue en el Antiguo Testamento, al cual le ofreció bendiciones terrenales. Por esta razón ahora debemos dar, pero no por obligación, sino como cada uno haya sido prosperado y proponga en su corazón. El diezmo pertenece a la ley que fue abolida, la ley mosaica. La ofrenda voluntaria pertenece a la gracia de Dios, en la cual se encuentra la iglesia hoy. Ahora, la pregunta es, ¿usted está bajo la ley de Moisés o está bajo la gracia de Dios? En Hebreos 7, 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Claramente indica que los diezmos son según la ley. ¿Era un mandamiento establecido en dónde? ¿En la iglesia ahora? No. Era un mandamiento establecido en la ley mosaica. La obligación de pagar los diezmos siempre ha correspondido a los judíos, a los hijos de Leví, a los que están bajo la ley, y era para los sacerdotes que vivían en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Por este motivo, los judíos de nuestros días no cobran el diezmo en sus sinagogas, porque ya no existe el templo en Jerusalén. Esto
Lo pueden consultar con cualquier judío observante de su religión. Pregúntenle si pagan hoy el día diezmo y se va a sorprender con su respuesta. La única ocasión que se menciona el diezmo fuera de la ley corresponde a una sola vez, cuando el padre de la nación de Israel, Abraham, dio el diezmo después de la victoria sobre los reyes que habían llevado prisionero a su sobrino Lot. Fue una sola vez y no un pago mensual, donde el Espíritu Santo tiene especial cuidado en establecer que dio en esta oportunidad el diezmo, pero jamás dice que pagó el diezmo, como tuercen los falsos maestros de nuestros días. Inclusive en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7:2 y 5, en ambos versículos, dice que Abraham dio el diezmo. Y no se necesita un nivel educacional sobresaliente para reconocer la gran diferencia que existe entre dar, como dice la Biblia, y pagar, como adulteran los mercaderes de la fe. En este mismo capítulo, el 7, indica también con mucha precisión que ahora en la gracia no existen los sacerdotes levitas, porque hubo un cambio de sacerdocio y de ley. O sea, en Hebreos 7:12 dice textualmente, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Así que cuando usted escuche hoy en día pastores que dicen que ellos son los levitas espirituales, sepa ciertísimamente que se encuentra ante un estafador, que con engaño está haciendo ganancias deshonestas. Venido Cristo, hubo un cambio de sacerdocio y de ley. Inclusive, el mismo Señor Jesucristo no fue un sacerdote levita. Estos son los únicos pasajes en todo el Nuevo Testamento donde se menciona el diezmo. Uno, para reprender a los fariseos hipócritas, y otro para recordar a Abraham, el padre de la nación de Israel, cuando en una ocasión dio el diezmo. Pero nunca se pidió a ningún cristiano pagar el diezmo. Jamás leemos, oísteis que fue dicho a los antiguos que debían pagar el diezmo, la menta, el eneldo del comino, mas yo os digo que vosotros ahora debéis pagar el diezmo, las primicias y las ofrendas. No, eso no está escrito. En el Sermón del Monte, donde el Señor confirmó las verdaderas demandas de la ley, no hizo ninguna mención al diezmo. ¿Piensa alguno que el Señor se olvidó de ese detalle? Si el diezmo fuera una ordenanza para el cristiano, ¿no le parece extraño que no se menciona ni una sola vez para la iglesia en todo el Nuevo Testamento? Y entonces, ¿por qué las iglesias piden el diezmo? Inclusive en algunos lugares hasta publican listas con los morosos para humillarlos públicamente. Tal vez le haya pasado a usted, o lo esté viendo usted, o lo esté viviendo en su propia iglesia. También aquellos que se atrasan en sus pagos son castigados, quizá le haya pasado, separándolos de las actividades que se desarrollan. Bueno, vamos a estar terminando este tercer encuentro a través de este canal sobre el tema del diezmo. Vamos a seguir en una nueva entrega, profundizando un poco más. Y bueno, estoy abierto a responder todas aquellas inquietudes que tengan al respecto. Mi nombre es Gabriel, del Camino de Misión Internacional, un ministerio que se está levantando en el Perú. Yo soy uruguayo, estoy enviado por el Espíritu Santo de Dios para el establecimiento de una iglesia que unifique la fe cristiana. No hablamos de ecumenismo, hablamos de una unificación bajo la sana doctrina del cristianismo primitivo y que hoy debe de conservarse. En el nombre de Jesús, bendiciones, muchas bendiciones. Hasta la próxima.